Buenas noches, gentecica. Hoy he hecho un dibujo que lo he hecho expresamente para grabar un short que os pondré al final del vídeo para que veáis un poco el motivo de las cosas. Iba a hacer un dibujo que representaría, bueno, os lo cuento, que representaría como que la vida es igual que dibujar sin poder borrar. Entonces, a lo largo de lo que voy dibujando, pues voy haciendo como un símil entre dibujar y vivir. Pero os quiero explicar cómo he hecho este dibujo, por si a alguien le interesa de cómo lo he hecho para dibujarme a mí misma. Lo que he hecho es salir al jardín y primero dibujar el escenario, así como a grandes rasgos, con un boli. Bueno, son como unos rotuladores de punta muy fina, de colores. Y entonces con el negro he hecho, pues eso, el jardín, la mesa, el árbol. He ido dibujando un poco pues eso, el escenario, digamos. Pero sin estar yo todavía ahí. Claro, me estoy dibujando a mí misma, pero necesito sacar una foto y dibujarme sobre la foto. Pero lo que es el escenario lo dibujo mejor estando ahí que de una foto. No sé por qué, veo mejor el espacio y encuadro mejor las cosas. Entonces empiezo por la mesa, que es donde me voy a poner yo de pies, y luego pues hago el jardín y el árbol y la pared de fondo y el cielo. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Una vez que he terminado de pintar el escenario, me he subido yo en la mesa y me he puesto en la pose que quiero dibujar y mi hija me ha grabado en círculo. Y luego yo he elegido el punto que más me ha gustado y he sacado un pantallazo del vídeo. Ya me he ido a dibujar dentro de casa. Entonces ya en la mesa de dibujo pues me he puesto el móvil al lado con el pantallazo, con mi pose, y estoy dibujando ya sobre mi pose para dibujar la persona. He dibujado primero la silueta empezando por los pies para situarlo sobre la mesa, si no normalmente me gusta empezar por la cara o la cabeza. Luego he dibujado los más detalles, las arrugas de la ropa, los pliegues del vestido y he ido pues haciendo todo esto con el mismo color. Luego he hecho las ramas del árbol, que son finas, que al principio no las iba a hacer, pero he visto que rellenaban bastante el dibujo. Y las he hecho con el mismo color, con el boli rosa con el que he dibujado el tronco del árbol. Luego con otro verde diferente he rellenado un poco más las arrugas y las sombras del vestido. En este punto todavía no sabía cómo lo iba a hacer. Como en el guión del vídeo que estoy grabando tenía que ocurrir algún desastre en mitad del dibujo, Luego, al echar el agua sobre el dibujo, se ha perdido un poco estos dibujos de arrugas que había hecho.
He probado con unas ceras que tenía porque yo pensaba que eran de estas de pastel que se difuminaban bien con el dedo, pero no, he visto que no. Así que he decidido que lo iba a colorear con acuarela. Que aquí es cuando se me ha ocurrido echarle el agua por encima. Primero me mojaba los dedos para extenderlo un poco, intentaba pintarlo con acuarela con los dedos. Y la verdad que así me estaba gustando mucho cómo quedaba el efecto del pintado así con los dedos. Pero como tenía que hacer algún tipo de desastre en el dibujo, pues he echado un chorrito de agua. Y se ha perdido bastante de lo que había hecho. Y luego para colorear simplemente estaba mojando el dedo en la acuarela mojado y pintando las zonas con los dedos. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies. Como he visto que al darle color ha perdido mucho detalle que le había dado con los bolis, he decidido remarcarlo con el color negro y con un pincel para poder hacerlo, pues eso, con más los detalles. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah. Ya para terminar el dibujo le voy a dar un sombreado a lápiz para darle pues las sombras, porque si no me quedaba todo como muy lineal, no sé, le faltaba un poco de volumen. Y entonces, siguiendo todavía mirando la foto, pues voy sombreando un poco. Trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Cupid made a shot straight into my heart. Bueno, aquí estoy sombreando el árbol un poco, lo que es las cosas del jardín, la maderita que hay rodeando el jardincito que hay alrededor del árbol. Y bueno, dándole un poco más de detalle, aunque lo que es el jardín estoy dando menos sombras que a la persona, porque no tiene, es un poco como decoración de alrededor. Pero bueno, las rayitas y esto, pues sí. Es un dibujo que he hecho bastante rápido, que lo he empezado por la tarde y luego he hecho otro ratito ahora por la noche. Ahora cuando termine el dibujo os voy a poner la foto original al lado del dibujo para que veáis cómo ha quedado. Y después de la comparativa esta os voy a poner el short, el vídeo corto que he hecho
hablando sobre la vida y las cosas estas, porque ha gustado mucho en redes sociales, así que así lo veis también. La vida es como dibujar sin poder borrar. Empiezas con una idea en tu cabeza y te das cuenta que no lo hacías tan bien como pensabas. Al principio copias y así aprendes. Si lo haces más rápido, te equivocas más. No puedes borrar. Así que te pones a pintar encima de lo que ya has pintado. De repente la vida te pone a prueba con un imprevisto que desmonta toda tu realidad. Te dan ganas de romperlo todo, te toca aprender nuevas cosas porque lo que usabas antes ya no vale. A veces te das cuenta que a través de los golpes te obligas a aprender cosas nuevas. A veces te toca repetir lo que ya habías hecho una y otra vez. Tenemos que saber que nuestro dibujo es de una realidad y los dibujos de los demás son diferentes porque ellos ven la realidad diferente. Tu realidad no es ni mejor ni peor, es simplemente la tuya. Cuando termine, siempre quedará un bonito recuerdo. Cada uno tendrá el suyo y ninguno será perfecto. Tu dibujo, tu vida es única, como tú.